Siempre pensé que el día que me enterara, me iba a destruir. Pero cuando esa mujer me llamó, lo que sentí no fue lo que esperaba. Me llamo Mariana. Llevaba 7 años casada con Gerardo cuando un viernes en la noche todo cambió. Vivíamos en la Ciudad de México, en un departamento que escogimos juntos, que fuimos llenando de a poco con muebles, fotos, las cosas que uno va acumulando cuando cree que está construyendo algo que va a durar. Teníamos una hija, Luna, de 4 años, que era obsesionada con los dinosaurios y el helado de fresa y dormía abrazada a un conejo de peluche al que le decía Pompón. De afuera parecíamos una familia normal. De adentro, yo llevaba meses sintiendo que algo no estaba bien. Empezó con cosas pequeñas. Un horario que no cuadraba. Un nombre que se mencionó una vez y nunca más. La forma en que Gerardo volteaba su celular cuando le llegaba un mensaje, apenas un poco, lo suficiente. Yo lo notaba todo y cada vez me decía que estaba siendo paranoica. Que estaba cansada. Que así se siente uno cuando tiene una niña chica y el día entero es una carrera y para la noche ya no te queda nada. Pero un día una conocida me dijo algo. No directo, no con esas palabras, sino de la manera en que la gente te dice las cosas cuando cree que tú ya lo sabes. Mencionó el carro de Gerardo estacionado frente a un edificio en otra colonia, un sábado en la mañana cuando él me había dicho que iba al gimnasio. Lo dijo una vez, de pasada, y cambió el tema. Yo me quedé sentada frente a ella sintiendo y sentí algo frío instalarse en el pecho. Llegué a la casa ese día, hice la comida, bañé a Luna, platicé con Gerardo de cosas normales. Pero ese frío no se fue. Después de eso empecé a poner más atención. No de manera obsesiva, no revisando recibos ni leyendo mensajes. Solo observando. Y lo que veía era un hombre que estaba físicamente presente pero con la cabeza en otro lado. Cuando le leía el cuento a Luna en las noches no estaba de verdad ahí. En la cena su mirada se iba lejos y había que repetirle las cosas porque no escuchaba. Uno lo siente. Siempre lo siente, aunque no pueda probarlo y aunque una parte de ti quiera desesperadamente estar equivocada. Ese viernes Gerardo no estaba en casa. Otra vez junta tarde, había dicho en la mañana. Luna ya dormía, yo la había bañado, le había leído 2 cuentos, me había quedado sentada en el borde de su cama hasta que se quedó dormida con Pompón bajo el brazo. Bajé, calenté agua para un té que no tomé, y me senté en el sillón en la oscuridad sin saber bien qué estaba esperando. Y entonces sonó mi celular. Un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo contestar. Una voz de mujer. Joven, o por lo menos más joven que yo. Primero dijo mi nombre, lo cual significaba que sabía quién era yo. Y luego dijo, perdona que te llame así. Sé que no es algo que quieras escuchar. Me llamo Ximena y llevo casi 1 año con tu marido. No dije nada. Solo sostuve el celular y esperé. Y entonces dijo lo que menos me esperaba. Dijo, no te llamo para hacerte daño. Te llamo porque lo quiero, y te pido, por favor, que no me lo quites. Me quedé sentada en ese sillón escuchando a esa mujer contarme que llevaba casi 1 año con Gerardo. ¿Qué sabía de Luna? ¿Qué sabía de mí? Y que a pesar de todo eso se había convencido de que lo que ella y Gerardo tenían era real, que ella era la persona correcta para él y que yo era el obstáculo entre ellos y la vida que podían tener juntos. No estaba enojada. No era cruel. Hablaba con una sinceridad que se sentía real. Y precisamente eso era lo más difícil de escuchar. La dejé terminar. No la interrumpí, no grité, no lloré. Cuando terminó le dije, gracias por llamarme. Y colgué. Me quedé sentada mucho tiempo en ese departamento en silencio. Luna dormía arriba. El té estaba frío. Y sentí algo que no esperaba. Calma. No entumecimiento, no shock. Calma. Como si algo que había estado presionando contra mí durante meses por fin tuviera nombre, y solo con nombrarlo había perdido parte de su poder. Gerardo llegó como a las 11. Escuché la llave en la cerradura, la bolsa que dejaba en la entrada, sus pasos por el departamento, esos mismos sonidos que había escuchado miles de veces. Entró a la sala, me vio sentada en la oscuridad y dijo, ¿todavía estás despierta? Le dije, Ximena me llamó esta noche. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Pero en esos 3 segundos vi algo pasar por su cara, una secuencia rápida de cosas, ninguna buena,
Y luego se sentó en el sillón de enfrente y dijo, Mariana, escúchame. Y lo escuché. Casi una hora. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que fue la primera mentira. Me dijo que solo había pasado unas cuantas veces, que fue la segunda. Me dijo que ya había terminado, que él lo había acabado, que Ximena era inestable y me había llamado por despecho y que no le creyera nada. Me dijo que me quería, que siempre me había querido, que yo era la única mujer que había querido de verdad, que lo que teníamos era demasiado importante para tirarlo a la basura. Dijo todo eso mirándome directo a los ojos, con la voz que yo había conocido durante 10 años, tranquilo y convincente, como alguien que ha practicado mucho decir mentiras. Y yo sabía que estaba mintiendo. No porque pudiera probar cada cosa en ese momento, sino porque acababa de pasar una hora al teléfono con una mujer que no era inestable y que no me había llamado por despecho. Me había llamado porque de verdad creía que quería a mi marido y que yo era el obstáculo en su camino. Eso no era el comportamiento de una mujer con quien había pasado unas cuantas veces y a quien ya había dejado. Cuando terminó le dije, te creo que me quieres, a tu manera. Pero eso ya no me alcanza. Quiso decir algo más y levanté la mano y le dije, no quiero seguir hablando esta noche. Luna está dormida y necesito pensar. Durmió esa noche en el cuarto de visitas. Yo me quedé acostada en nuestra cama en la oscuridad mirando el techo y pensando en muchas cosas. En 7 años. En Luna que dormía al fondo del pasillo con Pompón bajo el brazo sin saber nada de lo que estaba pasando. En la conocida que cuidadosamente no me miraba cuando me habló del carro estacionado frente a ese edificio. En todos los momentos pequeños que había ignorado y explicado y apartado de mi cabeza porque no estaba lista para ver lo que tenía enfrente. Lo había sabido desde hacía tiempo. Y había elegido no saberlo porque no saber se sentía más seguro. En la mañana estaba tranquila. No enojada, no destrozada, no llorando. Tranquila. Como si una decisión hubiera estado esperando a que yo la alcanzara, y en la noche por fin la había alcanzado. Llamé a un abogado esa semana. No de manera dramática, no con prisa. Simplemente llamé, pregunté, entendí cómo era el proceso y qué me esperaba. Acomodé en mi cabeza lo que importaba y lo que no. El departamento se podía resolver. Las finanzas se podían resolver. Luna tenía 4 años y era tan querida por los dos que no tenía duda de que iba a estar bien, que iba a tener a sus dos papás aunque ya no vivieran bajo el mismo techo. Lo que ya no estaba dispuesta a aguantar era esa erosión silenciosa y lenta de confiar en mis propios instintos. Meses diciéndome que estaba equivocada, que era exagerada, que no era para tanto. Ese era un costo que no quería seguir pagando. Y eso no estaba a discusión. Gerardo lo intentó en las semanas siguientes. Llegaba más temprano a la casa, ponía el celular boca arriba en la mesa como queriendo demostrar que no tenía nada que esconder. 2 veces propuso terapia de pareja, decía que quería luchar por nuestra familia, que había sido un error que no volvería a cometer. Fui una vez, porque quería ser justa, porque quería poder decirme a mí misma que había intentado todo. Y sentada en ese consultorio frente a la terapeuta supe, con calma y sin drama, que no había versión en la que yo quisiera quedarme. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque había empezado a quererme a mí más de lo que le tenía miedo a estar sola. Los papeles del divorcio llegaron un jueves en la mañana. Los firmé en la mesa de la cocina mientras Luna estaba sentada enfrente comiendo pan tostado con mermelada y me platicaba que el Triceratops tenía 3 cuernos y no 2 y que eso era muy importante saberlo. Le escuché y asentí y fui firmando cada página con cuidado, y cuando terminé acomodé las hojas, las metí en el sobre y lo cerré. Luego agarré el celular y le escribí un mensaje a Ximena. Había pensado mucho qué decirle, y al final decidí que corto era mejor. Le escribí, ya no le estoy estorbando el camino a nadie. Te deseo lo mejor. Por favor no me vuelvas a contactar. Mandé el mensaje y dejé el celular sin esperar respuesta. Luna terminó su pan y preguntó si podíamos ir al parque. Le dije que sí. Agarré mi bolsa, eché el sobre al buzón de camino, y nos paramos en la nevería que está a 2 cuadras del parque porque Luna pidió y porque yo también tenía ganas de algo dulce. Pedí una bola de helado de cajeta, Luna pidió de fresa por supuesto, y caminamos por el parque en el sol de media mañana mientras Luna corría delante de mí por el camino con los brazos abiertos, completamente ajena a todo excepto a los patos junto al estanque que quería ir a ver de cerca. Y yo caminé detrás de ella, con el helado en la mano, el sol calentando, el parque oliendo a pasto recién cortado,
Y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Alivio. Así nomás, tranquilo y verdadero.